Entonces, mi profe, presentarnos aquí, nosotros somos estudiantes de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto Virtual Calle 80. Y bueno, hoy queríamos compartir y saber un poquito más acerca de aquellos profes, licenciados que realmente están ejerciendo como tal en un colegio, que tienen como ese acercamiento con los estudiantes, y es por eso que tratamos de hacerte esta invitación, de antemano agradecerte que estés aquí con nosotros. Y a mí no me gustaría como presentarte, porque tienes una hoja de vida tan extensa y tan bonita que quisiera que presentaras mi profe Dani. No, mi profe, no, muchas flores, muchas flores. Entonces, por favor, sí, de verdad, quisiéramos saber, ¿quién es Dani Quiñones? ¿Quién es nuestro profe Dani Quiñones? Bueno, muchachos, muy buenas tardes, gracias a todos, gracias, profesora, por la invitación. Siempre será muy grato acompañar este tipo de espacios, sobre todo en la retroalimentación y en el crecimiento pues, del deporte mismo y todas sus aristas, ¿no? Pues nada, mi nombre es Dani Quiñones, yo soy licenciado de profesión, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Senda. A su vez también soy especialista en discapacidad y deporte adaptado de la misma corporación universitaria y con experiencia ya en esta área de la educación física y el deporte alrededor de los 10 años ya aproximadamente hemos venido aportando y aprendiendo sobre todo desde esta hermosa labor que es la educación física, el deporte, y pues hace ya 3 años el deporte adaptado, como deporte paralímpico. Entonces, en estos momentos también me encuentro, pues gracias a una invitación muy formal que me hizo la profe en su momento, y decidí asumir ese reto, y es conformar y ser parte del comité ejecutivo como presidente de la Liga Deportiva de Sordos de Cundinamarca, en donde pues hemos podido hacer un trabajo muy bonito con todo el grupo de entrenadores que tiene hoy Cundinamarca, que sin duda forma parte de esa reserva de entrenadores con más conocimiento y talento al interior del país. A su vez tenemos pues un grupo de base de deportistas sordos muy buenos, muy talentosos, y que nos han hecho quedar muy bien a nivel departamental y sobre todo a nivel nacional en diversas competencias. Tuve también la chance de liderar uno de los programas bandera en Madrid, Cundinamarca, y en Cundinamarca llamado Programa AME en su momento, hoy se conoce como Programa ADA, pero tuvimos la fortuna de dejar ahí unas muy buenas bases, luego de hacer un proceso diagnóstico bien interesante sobre cómo se visualiza y se percibe la práctica del deporte paralímpico, el deporte adaptado y la recreación incluyente en los diversos escenarios. Seguimos viendo que desafortunadamente todavía esa mirada está muy encaminada hacia el desarrollo social, sin desconocer digamos que lo social pueda llegar a ser una muy buena base, pero desafortunadamente en los municipios todavía tenemos esa mirada un poco encaminada hacia lo recreativo y hacia lo asistencial. Obviamente este comentario lo hago con mucho respeto porque sé de los grandes avances que tiene los municipios en torno a la atención de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, pero lo cierto es que nosotros gozamos ya de un modelo estructurado a nivel internacional, a nivel mundial, que nos da una ruta interesante y súper clara de cómo podemos hacer deportistas, sobre todo en esa línea paralímpica y sordolímpica. Ya más adelante les contaré un poquitico del ejercicio. Entonces, pues es un gusto para mí estar en este espacio y nuevamente gracias a todos ustedes por la invitación. Pues, compañeros, ustedes se dan cuenta que esa hoja de vida de él pues va un poco más allá, él es muy prudente. Mi profe, en esta ocasión nosotros quisiéramos entrar un poquito más en detalles
el énfasis o toda esa temática que tú tienes en cuanto a licenciado en el colegio, donde estás trabajando, con qué chicos, con el grado de que estés manejando ahorita. Nos gustaría que nos contaras un poquito de qué colegio, todo, mi profe. Perfecto. Voy a hacerles un resumen cortico de la experiencia desde la educación física en el sector público. No soy profe de planta, pero pues sí estaba acompañando algunos procesos, estaba en algunos programas, 40x40, tiempo escolar complementario, hoy se llama jornada escolar complementaria, y pues gozamos de la fortuna, ya hace más o menos 7 años, de empezar a conocer todo ese mundo de la educación física, porque pues a veces uno desde la teoría lo percibe de una forma, los profes se lo cuentan a uno de otra, y uno llega a la realidad y en realidad pues se vive de otra manera. Entonces digamos que con estas tres aristas logramos llegar al territorio y conocer básicamente las necesidades reales de la población. Entonces tuve la fortuna, he tenido la chance de estar en 4 colegios públicos. El primero, compartir el recuerdo en la ciudad en Ciudad Bolívar, en la localidad de Ciudad Bolívar. El segundo fue Fernando Masuera Villegas, de la localidad de Bosa. El tercero, Carlos Pizarro León Gómez, de la localidad de Bosa. Y hoy estoy en el Paulo Freire, de la localidad de Usme. He pasado por todos los cursos de primero hasta noveno, que impacta nuestro programa, y digamos que la experiencia es bastante diversa, sobre todo en cada uno de estos ciclos. Sobre todo cuando hablamos de la educación por ciclos, percibida en algunos colegios y en algunos currículos como ese proceso de aprendizaje de acuerdo a niveles. En otros colegios pues lo manejan todavía por grados, pero pues la educación por ciclos ha sido una evolución importante al interior del modelo de educación, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Entonces básicamente ese ha sido como la experiencia en torno a instituciones educativas y la experiencia con todos los grados pues de básica primaria, básica secundaria y de pronto algo de media. Con décimo, en algún momento tuve una experiencia, pero ya hace bastante tiempo y no fue como tan amplio. Okay. Qué bien, mi profe. No sé, Alena, ¿tú querías hacer una preguntita al profe? Hola, mi profe, ¿cómo estás? Mucho gusto. María Alejandra. Alejandra, sí, señor. Bueno, mi profe, quería hacerte como una preguntita así muy. ¿Cuál es tu concepto de educación física? Pues bueno, yo creo que la educación física hoy es la oportunidad de poder formar y educar al cuerpo, ¿no? No solo visto desde lo físico, sino también visto desde lo emocional, visto también desde lo biomecánico, que es un componente muy importante, y sobre todo visto desde el componente de la salud o desde el autocuidado. Yo creo que esa educación física moderna, de hecho, pues con la invitación que la profe ahora me hace, logré revisar por ahí un documento más o menos del siglo XIX, y la percepción de educación física era totalmente distinta. Iba enfocada casi que en un 100% al cuerpo. Hoy esa educación física debe estar pensada no solamente en la figura física, como pasaba en la antigua Grecia y en Atenas, de verme bien físicamente, de verme musculoso, de verme mesomórfico, sino es esa armonía que desde el cuerpo, ¿sí? Tomando el cuerpo como el centro, logro aterrizarlo desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo cultural a su vez, y sobre todo también desde lo condicional, ¿no? Hablando de las capacidades y las habilidades. Entonces yo considero que es esa oportunidad de formar al cuerpo y de contribuir a la formación de la sociedad por medio de la corporeidad y de todos esos componentes que les acabo de mencionar lo rodean. Esa es como mi visión, pues, de
educación física, no sacada obviamente de percepción que tengo con la experiencia en el territorio. No sé si respondí a tu pregunta, María Alejandra. Creo que sí, profe, muchas gracias. Me parece que demasiado bien, demasiado completa. Toda confianza, esto es un conversatorio de amigos, ¿no? Bueno, y les digo, ahí se suma un amigo más en todo lo que podamos de fondo colaborar y aportar, es siempre... Claro. La profe sabe... Aquí sí a mí sí me surge una duda, y más con eso que tú acabas de decir, y es, porque eres curioso y has leído, tú que has visto un poco más la trayectoria de esta forma de hacer la educación física, en estos colegios donde has trabajado, ¿has encontrado de pronto esa forma de, o sea, poder yo hacer o realizar bien el trabajo de educación física como yo lo quiero plantear, o a veces encuentro que tengo que realizarlo de cierto parámetro, que el colegio está estructurado de tal forma y no me puedo ir más allá? ¿No que te he encontrado como ese tipo de inconvenientes, mi profe? Bueno, esa pregunta me parece fabulosa, profe, porque básicamente cuando uno tiene la experiencia o la oportunidad, sobre todo, de encontrarse con ese escenario público, sí, cito el escenario público porque pues digamos que es el escenario más coloquial que podemos llegar a tener. En ocasiones no es lo mismo la educación física de un sector académico como los colegios de UCOL, y pues, que tienen obviamente toda una serie de garantías dadas en el entorno, socioemocionales, socioculturales, económicas, que les permite en ocasiones adquirir motrizmente muchas habilidades, sobre todo a edades tempranas. Cuando uno llega a este escenario, se encuentra a chicos en cuarto, en quinto, en sexto de primaria que no saben caminar. Uno diría, pero ¿y cómo así que un niño no camina? Digamos que de acuerdo a la teoría, ¿sí? Si citamos de pronto a Jean Piaget, digamos que el proceso del desarrollo motor se acerca hacia los 11 meses, y los 2 años, por más que de pronto haya una dificultad en el camino, que haga que ese niño no tenga la posibilidad de caminar en ese estadio de tiempo. Pero entonces cuando tú llegas a estos escenarios y ves que hay niños que no saben caminar, hay niños que no saben patear un balón, hay niños que no saben hacer un gesto técnico de X o Y deporte, que les cuesta hacer una habilidad, que les cuesta hacer una prueba de habilidades motoras, una prueba de velocidad, una prueba de ritmo, una prueba de adaptación, pues uno se da cuenta que hay un gran vacío en el desarrollo, sobre todo de la motricidad, hablando desde el movimiento, y una ausencia muy marcada en estos escenarios. Entonces, es de cierta forma un choque el que uno se lleva de entrada, porque pues uno lleva una percepción de cómo llegar a hacer la educación física. Aquí se juega un papel súper importante la palabra adaptación, ¿sí? Que cuando yo logré hacer la especialización de discapacidad y deporte adaptado, entendí el verdadero concepto global de la adaptación. Y la adaptación no solamente está pensada para personas con discapacidad, sino que debemos adaptar toda circunstancia, ¿sí? Actividad que permita que un niño se sienta en igualdad de condiciones que el otro. Entonces devuelvo la película un poco. Cuando yo llego a grado primero y veo a niños con una serie de habilidades ya adquiridas, el patrón de caminar, de reptar, de saltar, ¿sí? Algunas habilidades adquiridas de ritmo, algunas habilidades adquiridas de natación, hablando de capacidades coordinativas, que es como un grupo de todo el tema motor y de movimiento, y las otras, las capacidades físicas o condicionales. Entonces, cuando uno coloca, cuando se sienta uno de pronto a planear esa clase, entonces yo me siento y pienso en X o Y actividades, de capacidades coordinativas, y lo mismo en capacidades físicas. Pero cuando las llevo al territorio, resulta que más de la mitad de la clase no lo logro hacer. Entonces,
surge allí, digamos que un primer cuestionamiento, entonces uno dice, bueno, pero es que, ¿será que las actividades no estaban acorde? ¿Será que las actividades son de un ciclo más avanzado? Entonces empiezan a surgir una serie de interrogantes, pero cuando uno ha tenido la oportunidad como de revisar ese currículo, esa malla, ¿sí? Esa malla curricular, muy seguramente esa estructura o esas estrategias pedagógicas que están enmarcadas como en una hoja de ruta desde lo pedagógico, si yo me apoyé en eso, de fondo me debería servir lo que planteo. Pero entonces la realidad en el territorio es distinta. Entonces, claro, cuando un niño en su edad temprana, ¿sí? Hablando de esa edad neonatal, no tuvo la posibilidad de ser estimulado, pues producto de las circunstancias al interior intrafamiliares, por lo general nos encontramos acá muchas madres, cabeza de hogar, solteras, los hijos quedan a cargo o de la abuelita o de la vecina, del vecino, del tío. Entonces todos estos estadios del desarrollo se van perdiendo porque pues esa crianza se da de manera muy superficial. Entonces cuando estos niños llegan a estos escenarios es cuando de entrada logramos identificar que han perdido una serie de capacidades en el desarrollo motor, en la evolución de sus capacidades, que van a tener dificultades más adelante. ¿Sí ven? Entonces, de cierta forma, esto es un común denominador, ¿sí? De pronto Neisser, que ha tenido la chance y él es deportista, se ha dado cuenta que hay deportistas que tienen habilidades de nacimiento, son innatas, pero la gran mayoría se deben estimular y se deben trabajar. Entonces, digamos que una de las falencias y dificultades que yo considero que en este momento, en esa educación física moderna tenemos hoy, es eso, la falencia en el desarrollo primario del movimiento, ¿sí? Como en esas edades tempranas, pero no obstante nos brinda también una oportunidad de pensar sobre todo mucho en la adaptación. Cuando yo llego con actividades genéricas todo el tiempo, es como coger y hacer una planeación general para todos, pues van a haber chicos que lo hagan muy bien, van a haber chicos tan hábiles que les parezca aburrido y van a haber otros chicos tan limitados que consideran que nunca lo van a poder hacer. Entonces uno lo que debe en el escenario es poder jugar con esas habilidades, con esas capacidades y desde la capacidad se parte para la planificación. Me parece, digamos, que una reflexión importante en torno a esto y la adaptación en todo momento es súper clave. Si yo voy a hacer, ejemplo, un predeportivo, ese predeportivo tiene que ser adaptado si es con niños de primero y segundo. Yo no puedo colocar con un balón número 5 con un balón profesional de baloncesto a niños de primero y segundo a lanzarlo al tablero con las medidas profesionales. Eso es un atentado casi que al desarrollo de las habilidades, porque pues eso también se vive mucho, mucho desconocimiento desafortunadamente en nuestra profesión, mucho profesional genérico que no le gusta planear, que no le gusta adaptar, que no le gusta pensar. Entonces, si uno no piensa en las capacidades que pueda llegar el chico, ellos crecen y crecen mal formados y eso se ve más adelante eh, reflejado en su desarrollo motor y en ocasiones en lo deportivo. Entonces, pues básicamente es como la mirada. Yo quiero aprovechar y hacerte otra pequeña preguntita. ¿Tú cómo desarrollas tus clases? Pues bueno, yo parto de un ejercicio, digamos que yo parto de un ejercicio llamado, me apoyo mucho en la pedagogía de un pedagogo en fútbol que se llama Horst Wayne, ya fallecido. Tuve la fortuna de conocerlo acá en Colombia por ahí en un simposio. Y Horst Wayne, a pesar de hablar de una pedagogía enmarcada hacia las habilidades y el desarrollo del fútbol base, ¿sí? Habla mucho de la didáctica, de la adaptación. Entonces, Horst Wayne decía, si usted quiere hacer un partido de fútbol con 32 niños en una cancha, ¿cómo hace?
Entonces, pues claro, empiezan a surgir las primeras hipótesis. Entonces, no, vamos a hacer grupos de, bueno, coloquémoslo en 30. Vamos a hacer grupos de 6 o de 5, vamos a hacer 6 equipos de 5. Entonces todo el mundo montaba un fisturi. Entonces, pues súper sofisticado y claro, desde lo deportivo es totalmente válido. Pero ustedes consideran que un chico de 6 o de 7 años va a esperar media hora sentado en una banca o sentado en el piso esperando un turno para poder jugar, va a ser muy complicado. Entonces Horace Green lo que decía era, adapte su espacio. Entonces, si usted considera que para usted es vital hacer encuentros, ejemplo, de 2 jugadores versus 2, pues divida el espacio global que tiene en el número de equipos o en el número de encuentros que va a poder desarrollar. Entonces, claro, cuando yo he tenido en mis clases chicos o que he tenido que pasar como esa parte práctica, porque pues lo de nosotros va enfocado sobre todo, digamos que el resultado final es hacia lo deportivo. Entonces, cuando ya los niños emocionados me dicen, profe, queremos jugar, pues claro, ya el problema me lo trasladan a mí. Entonces, ¿cómo hago que esos 30 me jueguen al tiempo? Entonces surge una adaptación muy bonita de Horace Green, que se llama Fútbol a la medida del niño. Les recomiendo mucho ese libro. Entonces Horace Green dice, bueno, yo lo que voy a hacer vamos a hacer grupos de 6 en 5 espacios, ¿sí? En 5 espacios adaptados voy a ubicar un grupo de 6. En esos grupos de 6 vamos a tener 2 encuentros, ¿sí? El niño va a tener la posibilidad de interactuar todo el tiempo, porque vamos a tener muy seguramente un arquero y vamos a tener 2 jugadores en campo por equipo. Entonces, la responsabilidad del arquero de no dejarse hacer gol es la responsabilidad de los 2 jugadores, que si entre ellos no se hacen pases, no hay juego. Entonces, claro, esta adaptación nos permite involucrarlos absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo paso esa metodología de Horace Green, de la adaptación, de la iniciación deportiva, pues aplica para todo. Entonces, en el momento en que yo voy a desarrollar una clase de educación física tradicional, pues evito las largas filas, eso está mandado a recoger. Por lo general se debe trabajar mucho en actividades individuales, en actividades de equipo, pero de cooperación, ¿sí? Esas actividades de cooperación en donde cada uno tenga una responsabilidad y cada uno tenga una tarea que permita llegar a ese fin común, ¿sí? Entonces, pues básicamente que mis clases como tal están muy dadas a las actividades individuales, me gusta mucho ese trabajo en pareja, ese trabajo cooperativo que le llaman trabajo cooperativo sin tanteo, en donde no debe ser competitivo, porque pues la competencia en ocasiones nos nubla un poquito y la competencia nos lleva a querer ganar a como de lugar, entonces es en donde aparece la trampa. ¿Mm? Entonces hay que llevar también al estudiante a la reflexión que en el momento en que yo sea deshonesto, en el momento en que yo haga trampa, pues va a haber muy seguramente un castigo, ¿no? Lo menciono como castigo, pero se me va la palabra, el sinónimo exacto ahorita que podemos llegar a utilizar en este escenario. Pero entonces es llevarlo a la reflexión de que, mira, no cumpliste con tu tarea, era un trabajo en equipo y tú hiciste trampa, ¿sí? Entonces, por lo general, uno lo separa de Todo tiene su consecuencia. exacto, lo deja que reflexione un poquito y lo volvemos a invitar para que retorne sobre la reflexión. Entonces, digamos que es un ejercicio que a mí me ha funcionado mucho. Digamos que hablando ya de las metodologías al interior de la clase, la asignación de tareas gusta mucho en los escolares, el descubrimiento guiado también. Es como ese tipo de actividades que llevan como una ruta, donde uno lanza algunas pistas y los chicos van descubriendo. Y súper importante interactuar no solamente desde lo físico y desde lo motor, sino también desde
desde lo verbal y desde lo cognitivo. En ocasiones lo cognitivo lo dejamos a un lado y pues plenamente cuando uno quiere transversalizar esa educación, se pueden utilizar conceptos de otras ciencias como la matemática, como la tecnología, que se pueden ver inmersas dentro de esas clases y para los chicos va a ser muy agradable ver estos desarrollos didácticos al interior de las sesiones de clase de educación física. Pero si yo le coloco un cono o un slalom de conos, una hilera de 10 conos y una fila de 10, pues lo hacen la primera vez y hagan un favor, 10 repeticiones. Y es triste y se siguen viviendo escenarios de ese tipo. ¿Qué tengo por acá? Vean, señor. Gracias, doctor. Martín, qué bello. Neisser, no sé si tú quieras hacerle una pregunta al profe. Sí, era una pregunta también que tengo, como que, ¿qué entiende por didáctica en la educación física? Bueno, esa didáctica yo creo que va como enlazado a lo que les mencionaba anteriormente y es buscar esas estrategias apropiadas de la enseñanza y del aprendizaje pues para generar un escenario óptimo de la enseñanza, sobre todo de la educación física y de sus diversos principios, ¿no? Entonces, pues todo lo que tenga que ver con la didáctica que nos permita de cierto modo buscar esas alternativas metodológicas que permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque pues a veces en el imaginario queda que el que sabe es el profe y resulta que a veces el estudiante es muy hábil y siempre va un paso adelante. Yo creo que casi siempre uno se encuentra con un estudiante que es adelantado. Sí, exacto. Entonces yo debo partir o pensar desde allí, digamos que el punto de trazo o el trazo de partida debe ser ese estudiante. ¿Cómo logro que este estudiante esté incluido en mi clase, que no se aburra, que lo que haga muy seguramente le genere inquietud, que le genere preguntas? Entonces, pues es muy importante que esas estrategias, llamo yo, metodológicas, que lo lleven a uno a alcanzar, digamos que un estado de la didáctica, viéndolo desde la enseñanza del aprendizaje óptimo, pues para que en ese entendido, primero se comprenda la educación física, se le dé la suficiente importancia, porque muchas veces el escolar piensa que educación física es la clase de ir a hacer pereza, es la clase de ir a chatear, es la clase de ir a sentarse a echar cháchara pues con los amigos, o es la clase de ir a hacer solamente deporte. Entonces esa distancia entre deporte y educación física es bastante marcada, pero pues muy seguramente todavía se sigue percibiendo de la misma manera. Claro que yo dentro de la educación física puedo acercarme al deporte, total. Yo creo que la mayoría de currículos de la Secretaría de Educación y la malla curricular de Secretaría y del Ministerio, con el modelo educativo que tenemos, siguen muy de la mano. De hecho, están pegándole por ahí en el Ministerio del Deporte una revisada a la Ley 181, porque sienten que hay muchas cosas que ya son obsoletas, muchas cosas que se quedaron por fuera. Se percibían, digamos, en ese momento la ley se sanciona en los años 90. Entonces, pues la percepción de la educación física y del deporte en el 90 era totalmente distinta al de hoy. Entonces, muy seguramente esa revisión a la ley 181 traiga unos cambios bien importantes, sobre todo en cómo se percibe la educación física. ¿Hay alguien acá? Bueno, ¿alguien ha tenido cercanías con egresados de la pedagógica? No. No, profe, el hoy de la educación física en la pedagógica va más dada hacia lo armónico, hacia lo filosófico, hacia el cuerpo. O sea, le dieron una ruta más específica y desligaron el deporte. De hecho, la educación física de la pedagógica ya no va ligada a deporte ni a recreación. Surgieron 3
licenciaturas diferentes porque consideraron que cada una tiene una ruta distinta. Entonces, pues básicamente eso podría llegar a complementar frente al tema de la didáctica. Cuando uno es inquieto, cuando uno es propositivo, cuando uno es diverso en la propuesta de actividades, de metodologías, eso engancha muy bien a los escolares y permite que, pues, que haya éxito en el desarrollo de esas sesiones de clase. Claro, es cierto lo que tú dices. No sé. Entonces, por ahí mismo me surge como otra pregunta, digamos, de todos los cambios que se han hecho a través del tiempo, de que cada profesor maneja como su filosofía, por más de que haya como unos parámetros, por decirlo así, cada uno le da como su toque o de acuerdo a la necesidad que tenga en la institución donde le toque realizar esta clase de trabajo con los niños, de acuerdo a la población. Entonces, esto me trae como recuerdo, digamos, como de qué tipo de principios didácticos aplicas tú, porque o sea, sabemos que hay unos principios y hay unos principios, pero cada profesor trata de como de meterle su cuento, su chip a cada clase. Entonces, ¿qué principios didácticos le metes a tu clase de la educación física? Si todavía utilizas un principio didáctico o definitivamente innovas los estudios, como se puede decir. Pues esa pregunta me parece fabulosa, Neisser, porque como te digo, digamos que desde la teoría y basado en los principios didácticos de la educación física o los principios metodológicos, digamos que hay diversas aristas. Sí. Cuando tú te casas con un solo modelo o con una sola manera de hacer educación física y deporte, pues te vuelves una persona muy seguramente muy fuerte en ese tipo de metodología, en ese tipo de didáctica, pero hoy, con la experiencia que he tenido sobre todo y con esa fortuna de haber ingresado como al sistema paralímpico, para mí hoy el principio didáctico que considero más se acerca al modelo de la realidad que uno se encuentra, sobre todo en el sector público, es la adaptación. Entonces es poder pensar en la diversidad, uno, de estudiantes que uno tiene. Si es alto, si es bajito, si tiene discapacidad, si no tiene, ¿sí ves? Entonces, pues, de cierta forma, el principio didáctico con el que más me identifico yo en este momento es el principio de la adaptación, porque muy seguramente, ¿qué nos permite? Es un consejo, pues, que les quiero dar como futuros egresados, y es, hay que caracterizar la población. A veces tiende a darnos pereza, a veces o tendemos a no brindarle la suficiente importancia a este tipo de procesos, pero si yo logro caracterizar un grupo de 30 estudiantes y sé que tengo 5 chicos que son muy hábiles motrizmente, hay 2 que juegan muy bien al fútbol, otros que son muy buenos en baloncesto, adicional a otro tengo otros 3 que son muy buenos en gimnasia. Bien, entonces si yo logro hacer ese proceso de caracterización desde el principio, pues muy seguramente vamos a poder identificar un futuro talento, ¿sí? Sí. Viéndolo desde lo deportivo. Y a su vez, en el desarrollo de la educación física como tal, vamos a darle la ruta correspondiente a ese escolar, ¿sí? Porque muchos niños no sueñan con ser figuras del deporte. Hay muchos niños que lo único que les interesa es generar un buen hábito del autocuidado. Hay otros que les interesa ser motrizmente muy buenos. Hay otros que les apasiona el baile. Entonces, claro, cuando tú reúnes toda esa serie de gustos y de necesidades, todas terminan enmarcadas en el movimiento. Entonces, claro, yo cómo le logro dar herramientas de movimiento a ese escolar para que en el camino pues tome la ruta correspondiente, es simplemente caracterizándolo y adaptándolo, ¿sí? Obviamente sé que hay otros principios mucho más genéricos, el principio de la totalidad, el principio, bueno, diversos principios, pero entonces con el que yo más me identifico hoy
luego pues de la experiencia del aula, luego después de la experiencia con la adaptación y el deporte adaptado, considero que el principio de la adaptación es fundamental. Les cuento una experiencia. El año pasado teníamos un niño de quinto de primaria, usuario de silla de ruedas. Y pues era el único escolar pues, con algún tipo de discapacidad, una discapacidad física, que le impide obviamente hacer las actividades cotidianas que hacen el resto de sus compañeros y escolares. Entonces yo logro llegar al colegio, lo identifico, hablamos con él y me di cuenta que en el descanso siempre lo colocaban a hacer guardia escolar. Me dieron semejante atentado. Entonces el niño siempre era el de la guardia y yo le digo, Diomedes, ¿y usted qué hace ahí, hermano? ¿Qué tal? Me dice, no, profe, lo que pasa es que, pues, como yo estoy en silla de ruedas, pues a mí no me dejan jugar. Y le dije, Diomedes, eso va a empezar a cambiar. Me dijo, ¿por qué, profe? Yo, espérese. Entonces, en la siguiente sesión de clase, tuvimos como un primer encuentro esa semana, verbal, luego tuvimos una clase presencial. Entonces, claro, en una actividad de grupo, entonces cuando yo digo grupos, entonces colocamos los líderes que iban a escoger los grupos y uno de los líderes era Diomedes. Claro, pues el primer impacto de los escolares es que no me vaya a pedir, que no me vaya a pedir, que no sea yo. Entonces empiezan a esconder. Entonces, pues uno ya sabe más o menos hacia dónde va ese proceso. Entonces yo les dije, bueno, Diomedes va a ser uno de los líderes de los grupos. Entonces, pues claro, todos los chicos están esperando que Diomedes no los pida. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hemos sembrado esa barrera de la exclusión al interior del aula. Y muy seguramente, con toda franqueza se los digo, como está percibido el proyecto curricular de educación a hoy, nos lleva a eso. ¿Ven? Aquí, y yo sí, no sé, ¿tú qué crees? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por desconocimiento, miedo, porque es que encontrarse uno con el tema de discapacidad en un colegio no es fácil? Lo que tú dices de hacer caracterización, eso es fundamental y muy, muy bueno tenerlo en cuenta, pero como yo voy a afrontar a aquellos chicos, así como Diomedes, o de pronto porque no una discapacidad mayor, una discapacidad intelectual, tú sabes que vamos más allá, o porque una discapacidad auditiva. ¿Cómo? O sea, un consejo, yo sé que será un consejo grande porque sé que esta película la van a ver los compañeros, y es cómo darles manejo a esta población o a estos estudiantes con discapacidad. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro prácticamente trabajo con discapacitados, ejercerlo en nuestros colegios? Muy buena, ahorita quería hacerla, más o menos también me quería ir por ahí. Como que Dígame. herramientas. Que ahorita me ganó porque sí, realmente yo tengo pues como la fortuna, o bueno, he tenido durante 5 años, también he sido docente. Y en cada curso que he manejado desde preescolar a grado 11, siempre hay un niño o niña con alguna capacidad diversa. O sea, ya sea auditiva, ya sea física, ya sea de todas, siempre me encontraba en cada curso un chico. Y pues quería como hacerte esa pregunta, como qué herramientas o qué consejos brindas tú para uno como licenciado de educación física, incluirlos y que los mismos chicos no los excluyan a ellos. Exacto, entonces, bueno, termino la anécdota para responder esas dos preguntas. Entonces, logramos por primera vez, ya no en la segunda clase, digamos que la segunda clase se desarrolló con unas actividades muy genéricas en donde Diomedes se sintió incluido y se sintió en equidad. Ya logramos pasar en la tercera sesión de clase a un partido de fútbol con la metodología de Horseway con niño, fútbol a la medida del niño. Entonces logramos hacer unos equipos de 4 versus 4 y en uno de esos equipos 4 versus 4 estaba Diomedes. Pues claro, el equipo que le correspondió a Diomedes, preocupadísimo, no, profe, ¿cómo vamos a hacer? Primera norma de juego, para que el gol sea válido, el balón debe pasar por Diomedes. ¿Sí? Segunda regla de juego,
para que el gol sea válido, mínimo deben haber 3 pases entre los jugadores de cada equipo. Tercera norma de juego, cuando Diomedes tenga el balón, nadie le puede quitar el balón a Diomedes. Cuarta norma, para que Diomedes pueda hacer un gol, va a marcar el gol como se marca el gol o el punto en un deporte adaptado de silla de ruedas que se llama rugby o cuarrugby, que él con el balón en las piernas logra remar su silla de ruedas. Cuando pasa la línea de gol es considerado un punto o un gol. Uy, profe, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues claro, cuando los pelados empezaron a desarrollar la actividad, pues todo el resto de los otros subgrupos querían estar en ese grupo de Diomedes, porque sintieron que esa adaptación estaba, primero, tan llamativa, tan interesante, había didáctica, porque pues digamos que logramos encasillar allí una serie de actividades y herramientas didácticas que le permitía, uno, trabajar de manera individual, trabajar de manera colectiva, y no se iba a ver afectado la finalidad del deporte o de la adaptación deportiva, que era fútbol adaptado. ¿Sí ven? Entonces yo, o sea, el hoy, digamos que ese consejo que yo les puedo llegar a dar, sigue encaminado casi que hacia la adaptación. Yo creo que a mí personalmente, a Dani Quiñones, me ha dado mucho resultado las adaptaciones, porque a veces pensamos todo desde lo global, desde lo general, ¿no? Pero cuando lo llevamos a lo específico y sobre lo específico logramos hacer un cambio que no afecte la finalidad del deporte, pero que sí genere un escenario, como tú dices, de inclusión. Claro, el diagnóstico de los niños con alguna necesidad especial, como lo citan en Secretaría de Educación, o los niños NE, con necesidades educativas especiales, casi siempre necesitan que todo sea adaptado para que haya equidad, o sea, para que haya un trato equitativo para con sus capacidades, porque pues plenamente ellos no lo van a poder desarrollar de la misma manera. Entonces, pues básicamente eso es importante, hacer adaptaciones en donde él se sienta cómodo. A su vez también implementar algunos semilleros. Yo logré hacer un semillero muy pequeñito de lengua de señas, en donde le lográbamos a los chicos de primero y de segundo brindar unas herramientas en lengua de señas colombiana que les permitiera que en el momento académico que llegaran a encontrarse con un niño sordo con deficiencia auditiva pudieran tener la posibilidad o la oportunidad de comunicarse con él. Eso no lo dice ni el currículo, eso no está escrito en ningún lado, ya le corresponde a uno como docente, viendo obviamente las necesidades de tu población. Por lo general en este momento en aula regular hay como mínimo un escolar con algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces, cuando eso sucede, uno debe adaptar, y si no hay chicos con necesidades, a su vez uno debe, de la misma manera se debe adaptar. Se debe adaptar porque cada chico tiene una necesidad distinta, el ritmo de aprendizaje de los escolares es diferente. Entonces, pues básicamente digamos que esa podría llegar a ser como la reflexión que yo tengo en torno a las herramientas al interior de la clase de educación física. Funciona muy bien, como les decía al principio, también las actividades individuales. Los chicos se sienten incluidos, se sienten importantes cuando ven que ellos pueden asumir un reto, que pueden asumir una actividad y de pronto cambiar un poco el paradigma de ese trabajo colectivo por grupos o por tiempos de espera. Siento que no funciona como tan bien. A los chicos hay que tenerlos en movimiento todo el tiempo, porque pues esa es la verdadera experiencia que el escolar se lleva, ¿no? El movimiento. Así sea por 10 minutos, por 5, los juegos de cooperación funcionan muy bien. A su vez hay otra dinámica que se desarrolla muy bien, sobre todo en los escolares de primera infancia, y es todo lo relacionado con las rondas, digamos que todo el tema de rondas infantiles, juegos tradicionales,
funciona muy bien, canicas, trompo. Y bueno, hay una cantidad de literatura ahorita que tiene unos juegos individuales y juegos cooperativos que permite que el aprendizaje de los chicos sea súper acelerado y pues que de cierta forma ese escenario didáctico de enseñanza-aprendizaje pues sea pleno a desarrollar en este tipo de espacios. No, profe, súper claro. Yo creo que tiene más que una entrevista, ha sido como un ratico de cátedra, porque hemos estado aquí como embobados escuchándote de hecho, pues en lo que hemos nosotros también podido evidenciar en nuestra universidad es hacer cosas mucho más de juego, ¿cierto? Con los chicos, no ser como cuadriculados en el tema de la pedagogía, ¿no? De que tiene que ser esto y y esto realmente nos cae muy bien con lo que tenemos tanta experiencia. La verdad que muchas gracias por Otra herramienta, mi profe, que considero, vuelvo y les digo, por eso citaba el ejemplo de la pedagógica, pero no sé cómo sacan la recreación desde lo pedagógico, ¿no? Digamos que la educación física con la recreación tiene una oportunidad gigantesca, porque logra incluir con una facilidad a las personas sin importar que sea un niño de primero, sin importar que sea un escolar de noveno, de décimo, de 11. En la recreación hay una gran oportunidad sobre todo de interactuar en esos escenarios. Solo que obviamente pues desde la nueva ruta pues de la educación física actual, por ejemplo en la pedagógica lo conciben de esa forma, pues ya por diversos estudios y por diversas necesidades, sobre todo de cada sector, pero yo considero que esa articulación de educación física, de deporte y recreación, pues son un excelente complemento, sobre todo ya en el territorio, ¿no? Cuando uno se enfrenta pues al aula, cuando uno se enfrenta al escolar. Entonces, pues nada, allí hay una oportunidad grandísima de seguir trabajando, de seguir formando personas por medio de la educación física, poder tomar la ruta del deporte, digamos que de cierta forma, como les decía, aún está concebido como educación física, deporte y recreación. Ese es el hoy de la educación física moderna. Unos no están tan de acuerdo, otros lo siguen implementando de esa manera. Unos se van mucho por la ruta corporal, otros se van por la ruta deportiva, otros son muy fuertes en la ruta recreativa y así mismo se da. Pero pues considero que ese complemento de esas tres líneas es fundamental en ese tipo de escenarios, ¿no? Que es el diario vivir, que es el escolar de a pie, que es el niño que llega a clase sin desayunar, que es el niño que no tiene tenis para hacer la clase de educación física y le tocan los zapatos de diario. Entonces, pues básicamente con cualquier actividad llamativa, reflexiva que nosotros le podamos transmitir a estos escolares, ellos se van a sentir muy identificados, sobre todo con el tipo de maestro que les corresponda. Muchísimas gracias. No sé si mis compañeros tienen otra pregunta, otra inquietud. Mi profe, aquí podríamos quedarnos hablando. Todo el tiempo porque es muy agradable también para. Ya me entendieron. No, mi profe, agradecerte, en serio, muchísimas gracias. No, todo gusto. Igual ahí estamos dispuestos a seguir conversando cuando lo necesiten, sobre todo pues ya si surge algún tema específico de nuestro hoy, profe Dora, que es lo de deporte adaptado, paralímpico. Hay unas experiencias también interesantes que podemos también compartir. Seguro que sí. Pues ya. Alguna cosa, claro que te vamos a molestar. Y de antemano, pues quiero pedirte un favor. Nosotros tenemos un blog donde hemos tratado de meter todos nuestros trabajos.
Si tú pues me autorizas, obviamente yo luego te envío el consentimiento, tú sabes más que eso, sobre el consentimiento de nosotros. Sí, obviamente nos autorizas que podamos pues subir esta grabación, esta entrevista para nuestro blog. Entonces, pues Sí, sí, con todo gusto, mi profe, eso es lo importante, vale, mi profe. ir compartiendo conceptos. Mi profe, claro que vamos a seguir molestando, créeme que no va a ser la primera. Van a ser No, mi profe, con todo gusto. Hombre, Dani, muchas gracias.